Hola chicos, buenas noches jóvenes y señoritas. Eh, ya les mandé por WhatsApp lo que es técnicas de estudio. Ya vamos a avanzar en qué consiste técnicas de estudio. Ya, y para ello necesito que tienen que leer el tema. Ya, y luego interpretar en qué consiste el subrayado, ¿no? Bueno, métodos y técnicas de estudio. Nos dice lee detenidamente hasta 2 veces el contenido de la técnica del subrayado. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es el subrayado? El subrayado es el acto de resaltar las secciones más importantes de un texto, trazando líneas, horizontes, las partes más importantes del texto. ¿Ya? En sí, si nosotros agarramos un pequeño texto o una obra, tenemos que resaltar con un marcador, digamos, de un color fosforescente que es amarillo, y resaltamos lo más importante. Así para ya nosotros entender en qué, en qué está basado o qué dice el pequeño texto, ¿no? Ahora, también nos dice en qué consiste el subrayado. Consiste en destacar aquellas ideas o datos fundamentales de un texto que merece y tiene en cuenta para ser a sí mismo, para asimilarnos, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos sirve el subrayado? La técnica del subrayado dice que facilita la asimilación y repaso de material objeto del estudio, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante subrayar? Favorece al estudio activo, uno es eso, como también evita distracciones de la pérdida del tiempo, ¿no? Después puede ser uno estudio de hace más, el estudio hace más activo. Bueno, nos favorece aquí al estudio activo. ¿En qué sentido? ¿Por qué es importante subrayar? Nos dice, porque al momento de subrayar, digamos, jerarquización, a veces no entendemos qué significa jerarquización. En subrayas con un resaltador es porque es una palabra muy importante, ¿no? Vamos a ir subrayando y a la vez también subrayamos en la parte donde te hayas quedado de leer, ¿no? Esas son las partes más importantes de subrayar. Y así nos ayuda a comprender y a no volver a leerlo ya varias veces, sino las partes que subrayaste lo vas interpretando y lo lees y es un pequeño indispensable. ¿Ya? ¿Por qué subrayar un libro para leer? ¿Por qué? En primer lugar, porque así nos mantenemos despiertos y conscientes de lo que leemos, ¿no? El segundo punto sería porque al lugar de leer y así equivale a pensar y expresar en las palabras escritas o hablar, ¿no? O también nos dice que en lugar de subrayado evita leer de nuevo todo el texto, ¿no? ¿Cómo debo subrayar las partes más importantes? ¿Cómo debo subrayar? El concepto clave es subrayar con un color y nota al margen, ¿no? Las ideas principales son el subrayado de otro color. Y datos y fórmulas es ponerlo en forma de cuadrado, en forma de triángulo, ¿no? De esa manera. Y las fechas en forma de círculo, ¿no? Ahí, esas son las maneras para subrayar, ¿ya? Ahora,
aquí nos habla un poquito condiciones para un buen subrayar. Ya les he dicho cuáles son las condiciones. El concepto clave, ideas principales, aspectos lados y fechas, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí nos habla del subrayado de tener sentido por sí mismo. Por sí mismo. Aquí vamos a corregir. Nos dice que bueno como sentido gramatical, porque faltaron artículos, preposiciones, etc. No se subrayan artículos, preposiciones ni conjunciones, como adjetivos y de. Por ejemplo, ¿qué son los artículos? Los artículos son él, la, ellos, ¿no? No. Los preposiciones son palabras invariables que une o relacionan con unas palabras con otra dentro de una oración. Esas son las preposiciones. Y las conjunciones son palabras también invariables que une o relacionan palabras con las otras o unas oraciones con otras. ¿Ya? Ahora también aquí, solo subraya aquí aparte que viene más llena de significado que son sustantivos, adjetivos y verbos. ¿No? Esa es la parte del subrayado. ¿Ya? Al momento que nosotros van a ir leyendo, por ejemplo, ustedes esto, sí o sí tienen que leer, lo van a ir subrayando. Partes muy importantes y al final ustedes ya van a ir transformando como un pequeño párrafo o como un mapa mental o un mapa conceptual o un mapa de sinopsis. ¿Ya? Eso, chicos. Ahora, en la actividad 2 nos dice, resuelve el siguiente cuestionario para así asimilarse el presente contenido. El subrayado es, inciso A, utilizada para dar énfasis a ciertas partes de un texto estableciendo una jerarquización de ideas. Jerarquización, nos dice, es al momento que nosotros subrayamos, por ejemplo, cuestionario, asimilaste contenido, ¿no? Ahí voy yendo ya subrayando. Esa es la jerarquización. Son palabras bien sintéticas que nosotros estamos resumiendo. Palabras muy desaltantes que para así nosotros interpretar fácilmente y entenderlo fácilmente. Ahora, utiliza para colorear palabras de un texto. Digamos, yo voy a subrayar los que son los subtítulos de un color rosado y los demás voy a subrayar de un color amarillo. O sea, para ver una diferencia a qué va esto, para así ya no confundirnos. ¿Ya? Dos respuestas anteriores son correctas y todas son incorrectas, ¿no? Esa es la modalidad de un subrayado. Ahora, perdón, acá dice, resuelve el cuestionario para saber si asimilaste el presente contenido. Entonces, según a este contenido, ustedes tienen que subrayar si está aquí, cuál de ellos es, ¿no? Ah, una de estas son del contenido. Y abajo nos dice, es recomendable subrayar más del 50% de un texto. Si es falso o verdadero, aquí nos dice. Por ejemplo, aquí les voy a leer. Nunca debes subrayar sin haber leído antes del texto entero. Será posible saber qué es importante y qué no si no lo haces. Nunca puede estar subrayado más del 50% del texto. ¿No? Nunca. A ver. Entonces, tiene que ser menos del 50%, nos quiere decir. Ahora, antes de subrayar, ¿qué debemos hacer nosotros, chicos? Primeramente es leer
si es posible 2, 3, 4 veces, y de 100 podemos subrayar las partes muy importantes. Y luego, de aquí ya nosotros realizamos lo que es las actividades aquí. Y estas actividades ustedes tienen que copiar solamente en su cuaderno, menos el contenido, solamente las actividades, ¿ya? Ahora, eso tienen que responder y como también aquí, ¿qué partes de un texto se debe subrayar? ¿Qué partes de un texto se debe subrayar? ¿Será artículos, preposiciones, conjunciones? ¿Serán sustantivos, adjetivos y verbos? ¿O las dos anteriores respuestas? ¿Cuál será? Ustedes lo van a subrayar. Bueno, o encerrar en un círculo. Ahora, en el número 4, ¿es aconsejable subrayar sin haber leído antes el texto entero o será imposible saber qué es importante y que no si no lo haces? ¿Verdadero o falso? Entonces ustedes lo hacen. Ahora, en esta actividad dice, a continuación te presentamos un ejemplo de la técnica del subrayado, el contenido, el cuento. Yo hice un ejemplo acá de un cuento. Definición, introducción, nudo y desenlace. Mi cuento se trata y lo he subrayado partes muy importantes. Mis subtítulos he hecho con un color verde y los demás con un amarillo para no confundir. Partes muy importantes que he rescatado de aquí, del cuento. Entonces, ya, todo eso lo que he subrayado en este cuadrito lo puse. A continuación presentaba la recopilación de ideas principales resaltadas en el siguiente cuadro. El cuento y sus partes, definición, introducción, nudo, y he colocado un pequeño párrafo, las partes que he subrayado, por ejemplo, de definición, aquí está. Y como también de la introducción, lo mismo, y también del nudo, ahí está, y del desenlace. Simplemente de esa manera se realiza lo que es el subrayado. Ahora ustedes acá van a hacer una actividad en su cuaderno copiando esta parte, utilizando la técnica del subrayado. Resalta con un resaltador las ideas principales secundarias del siguiente tema y lo que es la COVID-19. Entonces su definición está acá y aquí están sus definiciones. Y aquí ustedes van a encontrar la definición, la introducción, el nudo y el desenlace. Y de esa manera, ustedes aquí, esto primeramente tienen que leer, ya sabemos muy bien cuáles son los síntomas del COVID. Y aquí abajo ustedes primeramente tienen que leer y después tienen que subrayar las partes muy importantes. Y luego en la actividad 5 extraen todas las ideas principales secundarias resaltadas y copian o extraigan el siguiente cuadro aquí. Ya lo tengo hechito, solamente ustedes tienen que realizarlo aquí fácilmente. No hay necesidad que vuelvan a hacerlo, sino es copiar en el cuaderno y escribir la definición, síntomas habituales, síntomas menos comunes, síntomas graves. Ahí lo colocan ustedes. ¿Cuáles son? Solamente unas pequeños párrafos que tienen que ustedes resaltar. ¿De acuerdo? Ahora,